Esto a propósito de la comisión que se está llevando adelante por el caso de este presunto sicario que fue dejado en libertad y que ya se encuentra fuera de nuestro país en una cadena de errores que supimos hoy día que data ya del año 2022. Aproximadamente. Ojo, Repe, no han hecho ninguna alusión a que esta persona había estado detenida el año 2022. Claro. Ninguna alusión aún, al menos en el periodo que nosotros escuchamos esta comisión antes de irnos a la pausa. Ni el ministro de Seguridad, ni el ministro de Justicia. Y ese es un dato fundamental, porque es lo que demuestra la precariedad de nuestro sistema judicial. Exactamente, o sea, es decir, es impensado que alguien haya sido detenido, haya pasado por el sistema y no se le haya empadronado, digamos. No se sabía la identidad. Y entendemos también que había dado incluso, de hecho, su nombre correcto. Después lo supimos también. Ahora, ¿qué es lo que se ha estado aclarando acá en la comisión? De que efectivamente ese correo el día que fue liberado, pero fue liberado a las 20:40, pero ya a las 14:13 había llegado el correo con el documento correcto. Escuchemos al ministro Cordero. Una vez verificada la información que se obtuvo con Venezuela sobre la verdadera identidad de este señor con su número de identificación. Eso, señora. Senadora, gracias, ministro. ¿Y cómo pasó este señor por el LOA? ¿Porque ya Guayaquil no lo controlaron? No tenemos... no. Senadora Araya, y si no el ministro, si es que... Aquí vamos a ver un problema de pelea práctica de los que somos en la zona. El problema es que en Quillagua el control que hay es una mera declaración de que este vehículo no es de zona franca y no tengo que declarar cuántos pasajeros van. Uno declara cuántos pasajeros porque después como eventualmente voy a dar un pago de impuestos para distribuir la exención de la zona franca. O sea, hace rato dejaron controlar la identidad en Quillagua. Ministro, sobre ese punto le doy la palabra para que lo pueda aclarar. Tiene traslado de Santiago a Iquique y en Iquique toma un transporte hacia Arica. Esa es la información que hay, no hay control intermedio. Eso. Simplemente es la comunicación que existe entre Santiago y Iquique, luego el transporte que él toma hacia Arica. Eso. Sí, a ver, quiero insistir en algo, y entiendo, bueno, no entiendo, sino que he visto que el senador Moreira lo ha hecho reiterativamente, pero creo que es importante porque eso es lo que el ministro puede decir, voy a decirlo de esa manera en esta instancia, pero es evidente, y ahí, ministro, por favor, me completa usted la información, que eso está siendo parte de una investigación, porque lo que no puede entender la persona en la casa es que lo único que sepamos que llegó hasta Arica y que de ahí poco menos que se esfumó o que... Yo le puedo decir lo siguiente, las policías... Lo cierto, el Ministerio Público tiene mucha más información. Lo que pasa es que yo solo puedo hacer en una audiencia pública referencia a esa información general. Pero para la tranquilidad de vuestra señoría hay información mucho más detallada de esos movimientos. Eso nada más. Gracias, ministro. Le voy a dar la palabra entonces. Sí, senadora. ¿Estamos seguros que salió de Chile? Tampoco está significativo. Sí, motivo de investigación. Presidenta, eso, por eso, eso. Presidenta, sí, senadora Bodanovich. Que podríamos terminar esta parte, sí. Si usted lo tiene bien, y que después declaremos secreto los últimos sí, minutos para efecto que se pueda entregar esta información. Así lo estábamos conversando. Presidente. Gracias, senadora, pero lo que sí ahora, como le voy a dar la palabra al fiscal nacional, y hay muchas personas pendientes, me gustaría que él efectivamente pudiera entregar esa información, que ya a esta altura mucho se ha leído en la prensa, pero me parece importante que la primera autoridad del Ministerio Público la pueda hacer, así que le doy la palabra al fiscal nacional y al final de la sesión, por cuestiones que ya hemos tenido conocimiento, ¿cierto? Vamos a tener unos minutos para poder conocer esa información de manera reservada. Fiscal nacional, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores presentes, a las demás autoridades, al señor director de la PDI, al señor ministro, a sus asesores. ¿Cuánto tiempo dispongo? Lo que sea necesario, porque si tenemos que prorrogar, fiscal, lo vamos a hacer, y si tenemos que citar una segunda sesión también. No, pero... Sí, señora presidenta, a ver, de lo que se ha señalado, yo me permito... en lo que a mí respecta, poner énfasis en lo siguiente. Aquí hay dos problemas. El problema de la filtración, el problema permanente,
conoce mi opinión respecto de un problema estructural, etcétera, y las medidas que adoptamos. Pero aquí, en este caso, creo que hay aspectos interesantes del problema de las filtraciones que dan cuenta de algo que tenía previsto mencionar, pero creo que no son del tiempo que tengo que omitir. Tiene que ver con aspectos que son más bien culturales, de entender el efecto que produce las filtraciones o los comentarios sobre una investigación, no solo en sus resultados, sino en la seguridad de las personas. Ejemplo, la identidad de la abogada que supuestamente habría entregado información. Esas personas perfectamente pueden ser objeto de represalias por los efectos de por haber transmitido información al fiscal que da cuenta que la persona está libre. Puede ser no solo dañino para la investigación que se sepa la forma como el fiscal se entera, sino que también hasta pone en riesgo a alguien. Ahora entiendo que fue absolutamente casual, que fue una conversación que estuviera llamando a alguien preocupado, cumpliendo el deber ético, sino que fue absolutamente preocupado casualmente, ¿okay? Casi como una queja, casi como una queja. Pero esos son como aspectos que son críticos de la reserva. Presidenta, yo quisiera tratar de poner claridad en un punto que creo que no ha sido suficientemente, al parecer, comprendido. Acá hay una resolución y hay 2 o 3 comunicaciones a Gendarmería, 2 o 3, de las cuales a lo menos una es contradictoria con lo resuelto. O sea, hay una resolución que se dicta en una audiencia en la que participa el fiscal y se notifica al fiscal. Como consecuencia, una resolución dictada en audiencia. O sea, el acta, porque la resolución se comunica verbalmente y se comunica verbalmente en la audiencia. Como consecuencia de aquello, se despacha un oficio, que es habitual. Cuando se decreta un arraigo, por ejemplo, Policía Internacional no está en la audiencia, hay que comunicarle a la Policía Internacional. Acá es igual, es idéntico. Lo que se hace, se le comunica a Gendarmería que se dispuso la prisión preventiva. Una resolución, una comunicación. Y tenemos a lo menos una segunda comunicación que señala que por resolución dictada con tal fecha se ha dispuesto oficial a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto la medida cautelar, prisión preventiva y ordena libertad. Se deja sin efecto prisión preventiva y ordena libertad. Sin resolución previa. Si después de esto hay una tercera comunicación, que si es la misma o no es la misma, el error de tipeo, si no fue error de tipeo, todo eso se tiene que establecer con la investigación administrativa y en la investigación penal. ¿Y por qué pasó de esta manera? Que se comunica, se envía un oficio con una información que es contradictoria con la única resolución que se había dictado en el procedimiento y se había comunicado a los intervinientes. ¿Por qué ocurre eso? Ya eso es parte de la investigación y lo que origina este tremendo escándalo, ¿no? Es tremendo escándalo público. Pero es una resolución, una comunicación a Gendarmería que es coincidente con esta comunicación. Por lo menos los registros que tenemos, nosotros tenemos hasta una que consta, esto está en el SIAG en todo caso, en el sistema del Poder Judicial. Tiene hasta incluso una firma que aparentemente es una función de Gendarmería. Y una segunda resolución, un segundo oficio que hace mención a una resolución que no consta del procedimiento. Aparentemente, lo que se ha afirmado es que habría una tercera. Eso es lo que se dice, que habría una tercera. Pero eso tiene que investigarse. Y la hora, y la forma, y por qué, que sería dejaría sin efecto el segundo oficio, que insisto, no tiene resolución previa. ¿Ya? Si esto fue error, no fue error de prolijidad, hubo de echar una intimidación, una extorsión, tontería, de lo que sea, se tiene que establecer en la investigación. Ahora, el hecho de que esta persona esté en libertad y que no debería estar en libertad es lo que luego genera el segundo problema que estamos detectando, porque en general funcionó relativamente bien. Lo que ocurre es que, claro, nos recuerda algunos aspectos en los que todavía podemos mejorar y que es el problema de la identificación. ¿Ah? Pero sin embargo, que es el segundo tema, uno es el tema de la libertad. Entonces hay
al final de cuentas lo que ocurre es que hay un oficio que ordena libertad que invoca una resolución que no existe en el procedimiento. ¿Okay? Eso es una cosa. Y lo segundo, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hemos actuado con la mayor celeridad posible. Tomamos conocimiento de esto por una vía absolutamente casual. El mismo día se abrió una investigación de oficio. Al día siguiente, temprano en la mañana, designó un fiscal regional para que se hiciera cargo de ella como consecuencia de la gravedad de los hechos. Y ese fiscal regional estaba durante la misma mañana con un equipo de la PDI en el mismo tribunal realizando diligencia, y paralelamente otra fiscal estaba en Santiago 1 también realizando diligencia, y durante la tarde estaba en la Corporación Administrativa del Poder Judicial levantando también, justo en el equipo de la PDI, el equipo de la PDI estaba en la tarde levantando información desde los servidores, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que hay que revisar los servidores, ¿no es cierto? Hay que hacer la pericia necesaria si el crimen sabe hacer eso, ¿no? Pero esa es una investigación, que es distinta a la investigación del homicidio, porque esa investigación del homicidio esa es la que tiene esta cargo el fiscal Miguel Ángel Orellana y sigue adelante, ¿no? Esa investigación sigue adelante. Vamos pidiendo la palabra, senador. Tiene la palabra después el fiscal. Pero eso es una cosa. Y el segundo incidente tiene que ver con la identificación, ¿ya? El problema que tenemos con el incidente de la identificación, les va a sonar raro, pero es que el sistema funcionó. O sea, un conjunto de medidas que hemos tomado en los últimos 2 años, aunque para prevenir estos asuntos, funcionó. El problema es que está en libertad. O sea, si este sujeto no hubiera sido puesto en libertad, nos habríamos enterado que nos entregó un nombre falso con él en prisión preventiva. Y en consecuencia habríamos constatado que nos había entregado un nombre falso, este sujeto estaba en prisión preventiva, no sé si podríamos haber tomado las medidas del caso. El punto es que eso no ocurrió porque recuperó la libertad. Pero, ¿por qué hago presente esto? Porque si en el 2023 no hubiéramos tomado estas medidas, este sujeto se habría dado la fuga y seguiríamos pensando que su nombre era Osmar Ferrer Ramírez. Si no hubiéramos adoptado estas medidas que ahora permiten que en el Centro de Justicia y no tendríamos sus datos biométricos. Hoy día eso ocurrió porque tomamos medidas. Entonces, el problema es la libertad, la forma como recuperar la libertad, porque en lo demás, el hallazgo del nombre falso, etcétera, lo pudimos constatar como consecuencia de medidas que hemos tomado. Ahora, ¿podemos hacer más? Podemos hacer más. Primero, ¿por qué? Porque esto lo tomamos en el 2023. De hecho, este Congreso reformó el Código Procesal Penal a propósito de estos problemas, ¿no? Y entonces, a partir de 2023, tenemos un nivel de certeza mucho más alto, ¿no? De que las personas que están entrando a prisión preventiva o que están condenadas son quienes nos han dicho ser. Y tenemos sus huellas, y como dice el señor ministro, tenemos registro biométrico, etc. Nuestra duda es qué es lo que pasa en 2023 hacia atrás. Ese ministro debe tener números más confiables que los que tengo yo, pero es poco probable que una persona se encuentre todavía en prisión preventiva. Deben ser muchos, sí hay, debe haber, pero no muchos, desde abril de 2023 a la fecha. Lo más probable es que sean personas que están condenadas, ¿no? Y en consecuencia esas personas pueden estar adentro, pueden estar privadas de libertad en virtud de una condena, y algunos en prisión preventiva, y no haberles nosotros hecho el canje penal, o sea, no haber verificado si sus identidades eran correctas. Para verificar ello, como consecuencia de los hechos que han ocurrido, es que vamos a hacer una auditoría interna nosotros de nuestras causas para verificar si los fiscales han efectivamente realizado las diligencias necesarias para poder verificar, establecer fehacientemente que la identidad de estas personas es la que han manifestado. De hecho, el señor ministro de Justicia me recordaba, hoy día hablamos ayer, hoy día en la mañana, que el Estado de Chile ha sido demandado en otras ocasiones porque han terminado privadas de libertad personas de manera errada por errores de identificación. Eso no va a pasar hasta con chilenos, no va a pasar con extranjeros, ¿eh? Entonces, como es probable que tenemos poca probabilidad que eso haya ocurrido en 2023, pero no se puede descartar 2023 en adelante, después del criterio que impartimos, la instrucción que impartimos a los fiscales, pero es posible que haya ocurrido, ¿no es cierto? Y más probabilidades antes de esa fecha, con personas que muy probablemente están condenadas, ya no están en prisión preventiva, es que vamos a realizar una revisión de nuestras causas, y es que le hemos pedido información a Gendarmería completa de los que están hoy día privados de libertad y su RUN, para los efectos de hacer nosotros el cotejo y verificar que esto no nos vuelva a pasar. No nos esté ocurriendo que tenemos alguna de estas personas extranjeras que no haya dado un nombre falso, ¿no? Y que todavía esté en la cárcel bajo ese nombre falso. Las consecuencias de eso es que son personas, por ejemplo, que pueden tener órdenes de detención pendientes, que estamos buscando bajo otros nombres y que están, por ejemplo, hoy día en la cárcel. Entonces, por una parte, tuvimos un problema,
fallas manifiestas en el sistema, tenemos que mejorar los sistemas de chequeo y de las órdenes de libertad. Y segundo, tuvimos un sistema que funcionó, pero que falló como consecuencia de esto otro. Pero precariamente, pero como consecuencia de lo anterior. El presidente, para terminar y no abusar de su paciencia, si uno pudiera hoy día identificar, en mi opinión, 4 factores críticos hoy día, prioridades, en materia de combate al crimen organizado a nivel nacional, me parece que algunos no están muy relacionados directamente con esto, pero a lo menos 2 sí lo están. No cabe duda que es clave la cooperación internacional. Sabemos que muchas redes tienen su dirección desde fuera del país, los dineros los envían hacia afuera, o huyen con más facilidad de que quisiéramos hacer extranjeros. Entonces es necesaria la cooperación de las policías, tal como se ha visto hoy día. Perseguir los bienes, no está relacionado con aquello. La segregación carcelaria y nuestras normas, las normas que regulan nuestro sistema penitenciario, como por ejemplo las comunicaciones, las principales bandas de crimen organizado en América Latina surgen desde las cárceles, no le tienen miedo a las cárceles, se empoderan en las cárceles. Nosotros tenemos, se estima más de 200, alrededor de 250 miembros del Tren de Aragua que están privados de libertad. Ese número solo va a crecer. Necesitamos un sistema de segregación carcelaria que evite el contagio criminógeno y que evite que sigan delinquiendo y que no se fortalezcan, pero además que tenga todo un sistema que esté bien preparado para aquello. Pero cuarto, y con eso termino, necesitamos sí que nuestras instituciones se adecúen a la nueva realidad, a la nueva realidad criminal. La ciudadanía hace rato que tomó medidas en su vida cotidiana considerando la nueva realidad criminal. Nosotros tenemos, los ciudadanos no están saliendo, ni nuestras familias no están saliendo a la calle a la hora que salían, los niños están entrando más temprano, cambian sus prácticas respecto a las rutinas de ir al trabajo y ir a la escuela como consecuencia de los problemas que tenemos en la vida pública, y las autoridades tenemos que adoptarla de la misma manera. Yo creo que puede ser altamente ofensivo a la ciudadanía que decirle que nos damos cuenta que tenemos que tomar medidas para cambiar nuestras políticas, nuestro proceso de trabajo, pues la ciudadanía lo cambió hace rato. Entonces tenemos que modificar nuestra forma de organización para adecuarla a este país real y no al país imaginario que no existe y que muchas veces está dentro de nuestro pensamiento. Y eso involucra tener muchas medidas más eficaces para la seguridad de la información y involucra revisar nuestros procesos de trabajo para enfrentar una realidad criminal de bandas que son más agresivas, que cuentan con más recursos, que son más violentas, que tienen, para las cuales América Latina es casi un espacio Schengen de facto, en que las fronteras son irrelevantes, que las cruzan de un lado a otro con una facilidad pasmante. O sea, lo que pasa aquí en Chile es incomparable con lo que pasa en la frontera Uruguay y Brasil, o lo que pasa en la frontera Perú con Brasil. Es un espacio, insisto, un espacio Schengen de facto. Y tenemos entonces consecuencias que adecuar todos nuestros procedimientos. Mira, me quedé pensando mientras escuchaba al fiscal Ángel Valencia que eso mismo que él le está contando a los senadores es lo que nosotros hemos estado conversando, y no solo nosotros, no. Todos los foros, en todos los canales, en todos los medios de comunicación se ha estado conversando sobre adecuarse a la nueva criminalidad, que los chilenos han perdido libertad, que han cambiado su forma, entonces tenemos que cambiar nosotros también, los que dirigimos la cuestión. Entonces, es bastante frustrante, digamos, que en julio de 2025 estas cosas se sigan diciendo versus, digamos, efectivamente hacer algo. Por ejemplo, la segregación carcelaria. Cristian lo ha dicho acá tantas veces. La segregación carcelaria, lo está diciendo, eso pega del Ministerio de Justicia, por favor. Y de Gendarmería. Que pertenece al Ministerio de Justicia. Que pertenece al Ministerio de Justicia. Reciente 2023 estamos empadronando. O sea, yo no sé si qué bueno que le estoy diciendo o estoy un poquito frustrado porque no lo sé. Extraigamos información de lo que dijo el fiscal. Fíjense que ya queda más o menos claro que si existió un tercer oficio, Gendarmería jamás lo recibió. Gendarmería recibió 2 emails. El primer email que establecía la libertad ese día en la mañana. Y un segundo email que reenviaba el primer oficio, que era el que tenía el error de tipeo. Entonces el gendarme dice, pero si esto ya lo habían mandado, hay otro que vino después de ese.
y mantuvo todo igual. ¿Qué está diciendo también el fiscal aquí? Que esto es súper importante, que la resolución, el acta de la audiencia, tiene solo una comunicación oficial, haya o no haya tenido error de tipeo. Exactamente. Y él da a entender que el tribunal va a tener que demostrar por qué emite una segunda comunicación que no tiene sustento jurídico de respaldo. No, pues no tiene respaldo de audiencia. En la audiencia salió un solo documento, que es el único documento que tiene respaldo de la audiencia que se llevó a cabo. Y el otro es inexplicable. Él hace la distinción, y ahí Claudio nos puede ayudar, me imagino, dice, una es la resolución, acta, Que es la única. audiencia. Del día Las 9. otras son Claro. comunicaciones. Del Y las día- comunicaciones tienen o no tienen respaldo. Pero además En este que- caso solo una tenía Claro, lo que respaldo. pasa es que es súper enfático, Claudio, el fiscal. Existe solo un documento. Un documento, un acto oficial, porque esa es la única que sale de la audiencia, que es la legítima. Lo demás, Quiero partir con lo primero que tú señalaste sobre la desazón que genera lo que dijo el fiscal nacional. Es que están viviendo en un país imaginario. Esa fue la expresión que utilizó. país imaginario. País imaginario. Tenemos que darnos cuenta del país que tenemos Así y no el es. país imaginario que queremos. Con el cual estamos trabajando. Y cuando una autoridad dice tenemos que, lo plantea en un horizonte, en un futuro y no en un presente. Y el problema es que las personas viven en el presente. Los problemas los tienen ahora, no mañana, hoy día. Y los Claro, problemas del sistema de justicia son El crimen ahora. organizado mató a una niñita de 7 años. Son ahora. Ahora. No son en el futuro. O sea, bien que reconozcamos que viven en un país imaginario, pero la urgencia hace que las medidas se tengan que anunciar ahora. Primera cuestión. Y segunda cuestión, sobre lo que ustedes dicen. Él utiliza una expresión clave, precisa. Hay un segundo oficio que dice, se deja sin efecto prisión preventiva y se ordena la libertad. Ese segundo oficio no tiene, dice, sin resolución previa. Es decir, no hay apoyo que justifique la emisión de ese oficio. Primera cuestión. Entonces, ¿qué puedo leer de lo que él está diciendo? Que él no está soltando al Poder Judicial. No está soltando al octavo juzgado de garantía. Quédate ahí. Mira, las principales autoridades podríamos decir que tienen algo que decir al respecto, o casi todas, me refiero al ministro de Seguridad Pública, al ministro de Justicia y al fiscal nacional, tratando de explicarle a los senadores, digamos, La muchas chambotada. cosas de lo que pasó, pero también de que ya no vivimos en este país imaginario, sino que tenemos que aterrizar a la realidad. Claudio tenía la palabra y estaba intentando hacer un análisis de lo que escuchábamos del fiscal Valencia. Lo explico de una forma más didáctica. Didáctica. Él dijo que habían dos oficios y dos problemas. Primer oficio, el que viene y el que ordena el ingreso a la prisión preventiva, que proviene de una audiencia, del acta de una audiencia que ordena, y por lo tanto este oficio, Donde son notificados el fiscal. claro, y está la impecable. defensa. ¿Y ese oficio qué dice? Prisión preventiva. Prisión preventiva. Día 9. Día 9. Pero dice Ferrer. Claro. Pero está impecable en términos de ingreso a la prisión preventiva. Ya. Ok. Primero. Y dice, pero hay un segundo oficio. Hay un segundo oficio en que deja sin efecto la prisión preventiva Y ordena libertad. y ordena libertad. Y dice, este oficio es sin resolución previa. Es decir, no tiene ningún apoyo en ninguna resolución que haya ordenado eso. En resumen, bien simple, ¿qué uno puede entender de las palabras del fiscal? En que con eso está justificando el allanamiento a la corporación administrativa del Poder Judicial. Y no solamente eso, está justificando que todos los funcionarios del octavo juzgado de garantía, o la mayoría, y el celular de la jueza hayan sido solicitados. Ya, porque lo que dice es que ese papelito es el que le llegó a Gendarmería, el primero. Pero el Poder Judicial dice que no, que hay un tercero. Él centra el problema, el origen del problema, en este segundo oficio que no tiene resolución Que no previa. tiene resolución Y por lo previa. tanto, todo lo que venga después, Da lo mismo. no es que de lo mismo, Pero- es que tiene que partir de este segundo oficio porque no tiene explicación alguna ese segundo oficio, porque no tiene resolución que Porque lo ese justifique. segundo oficio tendría que haber salido de una audiencia con el fiscal, con la defensa. O de una resolución cualquiera, Claro, pero comunicada además. pero comunicada y Claudio, notificada a las dame partes. tu segundo oficio. Tome.
el fiscal con este oficio está diciendo el tribunal tiene que dar una explicación. Claro. Pero hay algo muy importante, porque dice, este salió de la nada, este lo inventaron, este no tiene ningún respaldo. Alguien deliberadamente escribió esto sin que hubiese una audiencia o una acta que se lo mandatara. Y después dice algo muy importante, porque no sé si se dieron cuenta que la semana pasada, los últimos días, como que bajó el tenor de la posibilidad de que aquí hubiese habido mala fe. Como que muchos dijeron, no, se pusieron paranoicos de que hay corrupción y todo. Resulta que el fiscal nacional ante la comisión del Senado ha dicho que respecto a este oficio que sale de la nada, que es un invento jurídico, van a tener que esclarecer, y lo dice textual, si hubo extorsión, si hubo corrupción o si fue un error. Entonces, es decir, la fiscalía le sigue dando valor más de una semana después a la tesis de que podría haber extorsión o de que podría haber corrupción en este segundo documento. O sea, Gendarmería sale bien parada con eso, porque lo que dicen entonces Gendarmería es que ese correo que recibieron a las 14:13 era el que decía ese que tiene en la mano tu José María. Igual fue Santiago 1 fue allanado, objeto de diligencia. Sí, entonces, pero es verdad que le quita responsabilidad, porque lo que hoy día ha quedado claro es que Gendarmería nunca recibió el último oficio que supuestamente venía enmendado ortográficamente. El que dijo la jueza. Que la jueza, todo esto la semana pasada que debatimos, señora jueza, explíquenos por favor por qué no hizo una enmienda, una pequeña enmienda, sino que hizo una cuestión nueva, una resolución nueva. Pero a ver, me parece aquí, yo creo que sería poco preciso decir que el fiscal nacional con sus palabras está deslindando responsabilidad de Gendarmería. No. Yo creo que bajo ninguna circunstancia él no está descartando, con lo que ha dicho, con lo poco que ha dicho, no está descartando ninguna hipótesis de investigación. Que lo relevante que ha dicho hoy día es que, por favor, no nos centremos solamente en Gendarmería. No soltemos al Poder Judicial. El Poder Judicial hoy día tiene que dar muchas explicaciones de por qué se emitió un oficio sin resolución previa, en que dejaba sin efecto una prisión preventiva y ordenaba la libertad. Pero la jueza hablaba de 3 y que había hecho todo bien. Siempre habló de 3. Es que el problema se origina en el segundo oficio. Para el fiscal nacional, el tercer oficio es casi una consecuencia de que alguien se dio cuenta del error. Lo que pasa es que sigue siendo muy extraño, y eso también lo deja entrever el fiscal nacional. Sigue siendo muy extraño que por un error ortográfico aparezca un papel ordenando libertad. Claro. O sea, tú... Ahí no creo que nuestro sistema sea tan malo. A la sopa le echaste azúcar en vez de sal. O al enfermo le tenés que botar la otra sopa y hacerla de nuevo. No tenés que echarle de... A buen entendedor, pocas palabras. Claro. El fiscal lo que está diciendo es, hay un primer oficio, ok, pudo haber tenido un error. Si el segundo oficio hubiese sido una enmienda al primero, hubiese estado apoyado por un acta, porque no le quita la naturaleza al acta original. Simplemente dice, oiga, se me olvidó una E. Claro. ¿Ya? El problema que está diciendo él es que el segundo es de una naturaleza totalmente distinta a lo que la justicia había dictaminado. Es que, a ver, ningún error, por administrativo que sea, el más burdo que exista, ningún protocolo tampoco dice que cuando yo me equivoco en un oficio, yo tengo que volver ni siquiera a foja cero, a -1, que es ordenar la libertad. -1, tal cual. Ese es el punto. Claro. Es que no hay nada que justifique que en ese oficio, ni siquiera el más burdo, ni el más penca de los copy-paste, justifica que hayan puesto la frase se ordena la libertad. Ella dijo, la jueza dijo ese día que yo estaba en su casa, me acuerdo que dijo, no, es que usted, ¿qué cree? ¿Que hay que ponerle un corrector encima de la cuestión a la letra? No se puede, porque la Corte Suprema ha dicho que no se puede. Ese oficio no tiene ninguna explicación jurídica, no tiene ningún sustento administrativo. Y estamos hablando del Poder Judicial, o sea, los errores creo que pueden ocurrir en otro tipo de instituciones, errores mínimos, pero acá quedó libre una persona que está sindicada como una persona que cometió un homicidio. No es cualquier persona. No estamos hablando de cualquier error involuntario, como dijo el fiscal nacional. Acá es gravísimo lo que ocurrió y no hay que bajarle el perfil en ningún momento. Y eso es lo que me falta a mí, Repe, es la autocrítica.
del Poder Judicial, de todas las instituciones, en decir acá hemos fallado, qué es lo que vamos a hacer para mejorar, porque todavía no escucho esa palabra, esa autocrítica, ¿verdad?, al sistema en que nosotros fallamos. A ver, Cristian, después de estas declaraciones la historia huele peor. Y huele peor por lo siguiente. Porque el fiscal está diciendo el último email que llegó 2 horas después a Gendarmería ni siquiera era con un nuevo oficio. Era con el oficio de la noche anterior. Entonces el gendarme... y dice... Y el asunto y todo no estaba marcado como urgente, relevante, no decía atención, nada. Fue un mail que ingresó como por cumplir. No, volvimos a mandar la original. Entonces dice que Gendarmería nunca recibe el tercer oficio. Y al parecer el Ministerio Público tampoco ha tenido acceso a ese tercer oficio porque dice, será objeto de la investigación saber si existe ese oficio. Y nosotros llevamos una semana hablando de un tercer oficio. Entonces la gran incógnita que tenemos que dilucidar después de este corte es ¿hubo o no hubo tercer oficio? Aguantenos. Pero está muy buena la conversación. Está muy buena. ¿No? No, está muy, eso dije, está muy buena la conversación. Pero espérate. Aguantemos un poquito. Oye, pero espérate. Aguantemos Mauro un poquito. Montenegro dijo cortala, dijo. Sigamos pelando. No, ya, espera. Oye, espérame, sigamos pelando, porque yo quiero pelar. No, te dijo qué buen corte. Un oficio para... Ay, me dijeron qué buen corte, pero no me corté el Claro, pelo. claro. Oye, que el ministro de Seguridad cuando le preguntaron, oiga, ministro, ¿estamos seguros que salió del país el sicario? Yo creo que quedó de lado en materia de investigación. O sea, dijo que por seguridad de la investigación, secreto de la investigación, esa parte Claro. no la voy a... Pero al final sí va a dijo- ser una parte secreta al final de la audiencia. Pero al una final buena dijo pregunta. afirmativo. Afirmativo sin micrófono. Lo Lo dijo. dijo. Afirmativo sin micrófono, lo dijo. Es que Pero- yo tuve un nuevo antecedente. ¿Cuál? Me lo soplaron de la PDI. Y lo voy a poner en condicional porque si bien 2 fuentes me han dicho exactamente lo mismo, no he tenido acceso al documento. Parece que salió por ventanilla. Selló. Salió por ventanilla. No. No se fue por los caminos verdes. Mira, pero mira. Ya, ahora sí que se... Ahora sí, más detalles. Corte nomás.